Queridos, a ver, Hashem bendito nos llene de su divina presencia, nos llene de su gran bondad, nos permita Hashem ver buenos tiempos, nos permita Hashem ser testigos de la redención y que toda la misericordia y la bondad del cielo nos acompañe a nosotros y a nuestras familias durante esa semana eh, que inicia y que nos regala el Creador la posibilidad de estudiar esta porción de la Sagrada Escritura, de la bendita Torah, y es la parashá que lleva por nombre Korah. En el día de hoy vamos a hacer una reflexión sobre este parashá, sobre esta porción que nos regala la Torah. Eh, Precisamente en el libro de Bamidbar, en el libro de Números, ya lo leíamos hace un momento, ya leíamos hace un momento esta porción en el libro de Números, capítulo 16, desde el verso 1 en adelante. Em, la parashá Korah, que como bien lo comentaban hace un momento nuestros queridos Ajim, nuestros queridos y apreciados hermanos, Cora puede traducirse como sin cobertura, sin autoridad, ¿sí? Podría traducirse sin cobertura, sin autoridad, se podría traducir. Sin revestimiento, también se le podría traducir de alguna forma. La parashá, precisamente Cora, que encontramos en el libro de Bamidbar, en el libro de Números, esta parashá, queridos hermanos, eh, se constituye en uno de los relatos bíblicos más impactantes de la Torá, sobre todo, sobre todo, con lo que tiene que ver con la naturaleza de la autoridad. Por eso es uno de los relatos más impactantes, más sobresalientes, conectado y relacionado con lo que es la naturaleza de la autoridad, con lo que es el ejercicio de la autoridad, lo que es la ambición y la verdadera espiritualidad, la ambición y la verdadera espiritualidad. Cuando nosotros leemos y estudiamos esta parasha, a simple vista, la rebelión, esta rebelión encabezada por Cora o por Coré, de pronto la mayoría eh, le identifica con el nombre Coré, pero el nombre original es Cora. Entonces, esta rebelión que fue liderada, que fue encabezada por Cora, parece, a simple vista, parece una lucha legítima contra una estructura de liderazgo que concentra el poder en una persona. ¿Quién es esa persona? Obviamente el líder del pueblo de la nación de Israel, Moshe, que fue el que lideró su liberación de la cautividad de Egipto. Sin embargo, queridos Javerín, una lectura más profunda, una lectura más detallada, revela que el conflicto no gira alrededor de la justicia social o de la igualdad espiritual, sino más bien tiene que ver con la actitud del corazón frente a la voluntad soberana de Elohim. Y prestemos atención aquí detalladamente porque lo que nosotros vemos como una revolución legítima,
como una lucha legítima contra una estructura, contra una forma de liderazgo que llevaba Moshe y que Cora lidera una revuelta para contra esa forma de liderazgo. Al parecer era legítima, como les dije hace un momento. Más que todo, ese conflicto no gira alrededor de la justicia social, aunque pareciera que estuviera impulsada por la justicia social o la igualdad espiritual. ¿Sí? En este relato, en este episodio que nos presenta la Torá, eh, este episodio encuentra un eco significativo en las enseñanzas de Rabbi Hakadosh Yeshua y por supuesto en las exhortaciones de sus Talmidim Rishonim, es decir, de sus primeros estudiantes, de sus primeros seguidores, quienes enfrentaron ellos desafíos similares muy parecidos dentro de las primeras comunidades de creyentes, de seguidores de la escuela de Rabenu Yeshua. Por una parte, queridos hermanos, tenemos a Cora, que era un levita descendiente de Coaj. ¿Sí? Con esto, y prestemos atención. Cora era un levita descendiente de Coaj, perteneciente a una familia privilegiada dentro de Israel. Y su función, la función de Cora, consistía en servir en el Mishkan y colaborar en el ministerio sagrado. Pero aquello que se le había asignado, aquello que se le había otorgado, que había recibido de parte de Elohim, Cora no le pareció suficiente. A él no le pareció suficiente. O sea que quería algo mejor o algo más. Entonces, Cora junto con Datán y Abiram, y aparte de 250 líderes. Entonces tenemos a Cora, tenemos a Datán y tenemos a Abiram. Tres líderes dentro del pueblo, tres líderes, óigalo bien, tres líderes, Cora, Datán y Abiram, tres líderes dentro del pueblo, liderando una revuelta en contra de Moshe. Eh, Aparte de 250 líderes más reconocidos dentro de la congregación. Ellos decidieron desafiar la autoridad de Moshe y la de su hermano Aarón. ¿Y cuál era el argumento? ¿Cuál fue el argumento que utilizaron estas personas? ¿Cuál fue el argumento que utilizó Cora? Su argumento parecía un argumento sólido. Hasta, sí, hasta podríamos decir que era aparentemente un argumento piadoso, sólido y piadoso. Porque ellos decían en el verso 3, miremos bien lo que dice el, el- el- el capítulo 16. En el capítulo 16, miremos bien lo que dice el verso 3. Miren lo que dice este verso. Se juntaron contra Moshe y Aarón y les di suficiente, o sea, basta, pues toda la comunidad
pues toda la comunidad, mírenlo bien, pues toda la comunidad, todos son santos y Hashem se encuentra dentro de todos ellos. ¿Por qué entonces ustedes se erigen, se levantan como autoridad sobre la comunidad de Hashem? Le preguntan ellos. O sea, todos nosotros, toda la congregación, todos ellos son santos. Entonces, ¿ustedes por qué se levantan sobre la congregación, sobre el pueblo para liderarlo? Las palabras de mis queridos Javerín contienen una verdad indiscutible. Hay una verdad indiscutible en estas palabras. Israel, obviamente, como ustedes lo saben, había sido llamado, había salido de Egipto y había sido llamado a ser un pueblo kadosh, un pueblo santo y un reino de sacerdotes. Sin embargo, el error de Cora, el error de Cora consistió en confundir la igualdad espiritual con la uniformidad de funciones. Ese es el error. Algo parecido a la realidad presente y que nosotros podemos ver palpablemente. Cora confundió la igualdad espiritual con la uniformidad de funciones. Entonces, aunque todos los israelitas, queridos Javerín, aunque todos los israelitas, aunque todo el pueblo de Israel era igualmente valioso delante de Elohim, no todos habían recibido el mismo llamado, que no todos tener el mismo llamado. Que tengamos el mismo delante de Hashem, tenemos funciones, tareas distintas que han sido asignadas por el Eterno a nosotros. Entonces, aunque todo el pueblo de Israel era igual delante del Eterno, era valioso delante de Hashem, no todos habían recibido el mismo llamado, porque Elohim había establecido diferentes responsabilidades dentro de la comunidad, distintas responsabilidades. Y la Moshe, Aarón, misión personal, es decir, está dando al pueblo simplemente que ellos naciones ciertos intereses particulares, porque sin embargo nosotros vemos a Moshe, que Moshe prefiere quedarse fuera para que el pueblo entre. Pero si Moshe tuviese tenido intereses personales, obviamente que Moshe entra a la tierra de Canaán y que se pierda el que se tenga que perder, ¿verdad? Que se pierda el que se tenga que perder. Moshe hubiese entrado a la tierra de Canaán, pero Moshe no entra a la tierra de Canaán, prefiriendo que entrara el pueblo. Entonces vemos que el liderazgo de Moshe, ese liderazgo de Moshe y de su hermano Aarón, no tenían, ¿verdad? Ese liderazgo no de ambiciones personales, no provenía de una ambición personal, sino de una designación divina, de una designación. El líder decide sacrificar sus intereses, decide sacrificar su bienestar por el bienestar de los demás. Sí, pero no busca su propio interés o su propio bienestar. Entonces, mis queridos hermanos, queridos Javerín, queridos amigos, eh,
La respuesta de Moshe en este episodio de la Torá, la respuesta de Moshe era el verdadero problema de todo esto. En lugar de defenderse, se postra delante de Elohim. Y luego a los levitas, les pregunta a los levitas si les parecía poco haber sido apartados para servir en el Mishkan, para servir en el santuario. Él les pregunta, ¿a usted les parece poco que hayan sido apartados, que hayan sido escogidos para que ustedes sirvan en el Mishkan? ¿Les parece poco a ustedes eso? Y con estas palabras, mis queridos Javerín, deja al descubierto la raíz de la rebelión precisamente. Deja al descubierto la raíz de la rebelión. ¿Y cuál es la raíz de la rebelión y de toda su comitiva? Nada más y nada menos que la insatisfacción. La insatisfacción. O sea, Cora no buscaba una mayor cercanía con Elohim. Él no estaba buscando una mayor cercanía con Elohim. A él hacía parte de los levitas, del grupo de personas que servían en el Mishkan. Imagínense ustedes el honor de formar parte de ese equipo de trabajo, de hacer parte de esas tareas que tienen que ver con el cuidado, el mantenimiento y relacionado con el Mishkan. Imagínense ustedes ese honor. Entonces, buscaba una mayor cercanía con lo que tiene que ver, sino que él buscaba más que todo era una posición que no le había sido otorgada. O sea, su discurso, mis queridos Javerín, ese discurso espiritual, ese discurso que él manejaba, ocultaba un deseo de exaltación personal. ¿Eh? Así que esta dinámica de Cora, el mismo espíritu de Cora, ese mismo espíritu sigue operando. Ese mismo espíritu se sigue moviendo de las naciones. Ese mismo espíritu se sigue moviendo. Esta dinámica no desapareció con el paso de los siglos. No, no se desvanece, se difundió con el paso del tiempo. Precisamente en los tiempos de Rabí Yeshua, también nosotros encontramos una situación similar entre sus propios, entre sus propios discípulos. Nos narran las crónicas de los discípulos o seguidores de Rabenu, donde ahí se nos registran diversas ocasiones en las que los talmidim, en las que los discípulos también discutían acerca de quién sería el mayor en el reino de los Shamaim, en el reino de los cielos. O sea, ellos comenzaron a discutir acerca de quién sería el mayor, quién ocuparía un cargo dentro del reino o el Malhut de Elohim, el Malhut, el reino de Dios. Incluso después de haber presenciado milagros y escuchado las enseñanzas del maestro, ellos continuaban luchando contra el deseo de ese reconocimiento y ese prestigio. Seguían en eso. Y frente a esta realidad, queridos hermanos, Yeshua introdujo una comprensión revolucionaria de la autoridad. ¿Qué es la autoridad? Mientras el mundo asocia la grandeza con el poder,
O sea, la gente piensa que para poder ser grande se necesita ejercer el para alcanzar la autoridad. La gente lo entiende así, el mundo lo entiende así, que para alcanzar la autoridad, para tener la autoridad se necesita la grandeza del poder. Se necesita la influencia del reconocimiento. Esa es la comprensión del mundo a lo que tiene que ver el poder o la autoridad. Pero Yeshua, Rabenu, Hakadosh, enseñó que la verdadera grandeza se manifiesta en el servicio, en el servir. Ahí es donde está la verdadera grandeza, en el servir, o sea, en la comunidad. No consiste en qué tanto hablas y en qué tanto puedes, sino qué tanto haces y en qué tanto has hecho estar de la comunidad. Esto es interesante, queridos Javier, queridos amigos, que la Torá nos marca precisamente las evidencias reales, genuinas, de un verdadero líder de la comunidad. Un verdadero líder es una persona que realiza acciones en pro de la comunidad, ayuda al necesitado, mira por el desvalido y se pone en acción. Entonces eso es importante porque nos lleva a que debemos mirar que los rasgos del verdadero líder no se soportan en un discurso, en una dialéctica, como lo hizo Papa, sino en qué hace ese líder por el pueblo, en qué tipo de proyectos, en qué tipo de actividades ha participado que hayan beneficiado a los necesitados. Eso es interesante, eso es algo supremamente determinante. ¿Sí? Entonces, Rabenu, Yeshua, el más grande sadik de los tiempos, nos está enseñando que la verdadera fuerza se manifiesta en el servicio. O sea, Rabenu dice, Rabenu dice, y está registrado en la Masoré, dice, en Mateo 20:26, dice que el que quiere hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. El que quiere hacerse grande debe ser vuestro servidor. No significa que la gente tiene que servirle a él, que la gente tiene que endiosarlo a él, que la gente tiene que venerarlo a él, que la gente tiene que hacer todo lo que a él le dé la gana o le dé en gana. No, el líder es el que tiene que servir al pueblo. Eso es lo que tiene que hacer el líder. El líder lo que tiene que hacer es escuchar la voz del pueblo. Eso es tremendo, señores. La Torah es algo fantástico. Porque el que quiere ser líder de nosotros tiene que servir. Y el servidor lo que hace es escuchar al pueblo, las necesidades del pueblo, pero no que el pueblo lo escuche a él. No que el pueblo le escuche a él, no, no, no. Él tiene que escuchar al pueblo. Él tiene que servir al pueblo. Así que con estas palabras, con esta declaración dada por Rabenu, por esta enseñanza dada por Rabenu, esta enseñanza de Yeshua, esto redefine, redefine, el maestro redefine
completamente el concepto de liderazgo. O sea, la autoridad legítima, queridos Javerín, no se obtiene mediante la imposición, sino mediante la entrega. Cuando nosotros vemos liderazgo que empieza a imponerse, cuando ustedes vean esos rasgos de que un liderazgo se comienza a imponer, eso no es una buena señal. No es una buena señal. Sino que un liderazgo es mediante la entrega. O sea, no surge del deseo de ser servido, sino de la disposición para servir a los demás. Así que en este caso, o en este sentido, Cora y Yeshua representan dos modelos opuestos. Dos modelos opuestos. Cora aspira a una posición más elevada de la que había recibido. Sin embargo, Yeshua, siendo Hamashiach, siendo el Mesías antiguo, escogió el camino de la humildad. Cora quiso ascender por sus propios méritos. Yeshua descendió voluntariamente para cumplir la voluntad del Padre, o sea, se sometió a la voluntad del Creador. Así que esta diferencia está destacada precisamente por eh, el Jajam Pablo de Tarso, cuando el Jajam Pablo afirma que el Mesías se despojó a sí mismo, se despoja a sí mismo, tomando forma de siervo, y que posteriormente fue exaltado. Esa es la manera en la que el Jajam Pablo lo explica, lo expone. Dice que Yeshua se despojó a sí mismo, el Mashiach se despoja a sí mismo, tomando forma de siervo, y que posteriormente fue exaltado por Elohim. Entonces, la rebelión de Cora también pone de manifiesto otro peligro espiritual. ¿Cuál? La utilización de argumentos aparentemente piadosos para justificar motivaciones incorrectas. ¿Mm? O sea, la utilización de argumentación aparentemente piadosa para incitar violencia, para incitar motivaciones inapropiadas. Ese es otro peligro. Entonces, mi querido Javerín, no toda causa, no toda causa se presenta con justicia necesariamente. No toda causa se presenta con justicia necesariamente. Las palabras, las palabras pueden sonar espirituales, pero Elohim examina el corazón. Hashem examina el corazón y eso es lo que el pueblo debe hacer, examinar el corazón. Por lo tanto, este principio aparece repetidamente en las enseñanzas de Yeshua. Cuando Yeshua denuncia la hipocresía, cuando él denuncia la hipocresía de aquellos que honraban a Dios con labios, mientras mantenían lejos de él sus corazones. Y querido Javerín, por esta razón, la historia de Cora invita a una profunda autoevaluación, a que miremos cómo estamos nosotros actuando, a que analicemos nuestro entorno social, nuestra realidad como país, la miremos y
seamos coherentes y seamos críticos frente a todo lo que está sucediendo y lo que nosotros estamos viviendo como personas. Así que la cuestión central no es solamente si reconocemos la autoridad divina, sino si estamos satisfechos con el lugar donde Elohim nos ha colocado. Muchas veces, muchas veces, la envidia espiritual se disfraza de celo religioso. Podemos admirar los dones, los ministerios o las responsabilidades de otros hasta el punto de odiarlo, ¿sí? O sea, nosotros podemos admirar los dones, admirar los ministerios y las responsabilidades de otras personas, que también incluso podemos llegar a admirar la misión que Elohim nos ha confiado personalmente, o sea, por andar admirando los dones, por andar admirando los ministerios, las responsabilidades de otros, nos olvidamos realmente también de nuestra misión, de la misión que me ha dado Elohim a mí, que me ha confiado personalmente. Por eso la comparación constante genera descontento y termina produciendo división. La señal de la vara de Aarón, ¿sí? Cuando florece, constituye una respuesta a esta situación. O sea, una vara seca, una vara seca, aparentemente sin vida, sin productos, sin flores, ¿sí? Esa vara delante de toda la congregación, una vara seca. Y cuando florece la vara, eso te da a entender que el trabajo, el liderazgo de Moshe y de Aarón era una obra que estaba floreciendo, un trabajo que tenía frutos, que estaba floreciendo, estaba reverdeciendo, estaba llevando a la nación al pueblo, al buen camino. Así que el mensaje, querido Javerín, es claro. La autoridad verdadera es confirmada por Elohim, Elohim mismo. Y esta imagen posee además una profunda dimensión profética. Porque así como la vara floreció, así como esa vara que florece y confirma el sacerdocio de Aarón, así también la resurrección confirmó el sacerdocio eterno, la autoridad de Mashiach Yeshua. O sea, la resurrección es el reverdecer ser de la vara. Lo que parecía muerto recibió vida por intervención divina. Es decir, no fue el reconocimiento humano el que validó al Mesías, no fue el reconocimiento humano el que lo reconoció a él, sino fue el poder de los manifestación en su resurrección la que le da el reconocimiento como el Mashiach. Por eso los talmudistas comprendieron la revelación de esta historia, o la relevancia de esta historia. La carta de Judas menciona explícitamente también algo interesante, la contradicción de Cora. La carta de Judas, la contradicción de Cora. O sea, cuando un líder se contradice, hoy dice una cosa y mañana dice otra. Se está contradiciendo. Como ejemplo, ¿verdad? De aquellos que rechazan el orden establecido por Hashem.
y divisiones dentro de la comunidad, dentro del pueblo, porque el líder no busca la división, el líder busca un. Cuando el líder, el verdadero líder, tú ves que él busca la unificación del pueblo, es un verdadero líder. Pero cuando tú ves que un líder lo que está sembrando es la discordia, el rencor, el odio, el rechazo, la división, ojo con ese líder, ojo con ese personaje que está sembrando rencor, odio, rechazo y división. Pero cuando tú ves a un líder y escuchas a un líder que lo que él busca es unificar al pueblo, integrar al pueblo, ese es un buen líder. Sí, ese es un buen líder. Entonces, mis queridos Javerín, la advertencia sigue siendo actual. Cada generación debe decidir si seguirá el camino del Mashiach. La Parashá Cora nos recuerda que la verdadera espiritualidad no consiste en ocupar posiciones de prestigio, ni en acumular influencia religiosa. La auténtica grandeza se encuentra en la humildad, la obediencia y el servicio. O sea, el reino de Elohim no se edifica mediante la competencia entre el hermano y el otro. Ahí no está realmente la edificación del reino. O sea, en una competencia entre los hermanos, ahí está la verdadera edificación del reino. Una casa dividida, dijo Yeshua, no puede prevalecer. Sino más bien, mi querido Javier, mediante la fidelidad de cada uno al llamado que ha recibido. Ahí es donde está precisamente la edificación del reino. Por lo tanto, mis queridos Jaborín, queridos hermanos, amigos, hermanos, en esta última instancia, Cora representa el deseo de exaltarse a sí mismo, mientras que Yeshua representa el modelo perfecto de quien se humilla para cumplir la voluntad del Padre. La historia demuestra que Elohim resiste a los soberbios, pero concede gracia a los humildes. Y es por eso, queridos hermanos, que el mensaje de esta parashá continúa desafiándonos hoy. No debemos ocuparnos de alcanzar el lugar de otro, sino más bien por ser hallados fieles en el lugar, en la tarea, en lo que se me ha comisionado, donde Elohim nos ha puesto, que allí seamos hallados fieles, o sea, que lo que Hashem nos ha dado en este momento lo hagamos con determinación, lo hagamos con fidelidad, lo hagamos con entrega. Allí es donde debemos enfocarnos. Allí es donde comienza, queridos hermanos, la verdadera grandeza en el Malhut Hashamay, en el reino de los cielos. Es allí donde empieza la verdadera grandeza. Cuando cada uno de nosotros nos preocupamos por hacer lo que nos corresponde hacer, cuando nos entregamos a realizar la labor o la comisión que nos han sido asignada. Allí es donde está la verdadera grandeza en el Malhut Elohim. Baruch Hashem Hay Adonai.